¿Qué tal? Muy buenas noches con todos nuestros amigos de Fisiomedicina. Es hombro doloroso parte 2. En nuestra conversación anterior habíamos conversado acerca de qué era un hombro doloroso. Vamos a resumir que era un síntoma, porque el hombro doloroso quiere decir hombro con dolor, ¿no? Y habíamos aprendido que existían varias causas. Vamos a recordar nuevamente cuáles eran esas causas, y si los que ya saben, recordarlo nuevamente, ¿no? Uno de esos eran los músculos, tendones, ligamentos, teníamos también la bursa, teníamos también superficies, ¿no? Superficies óseas que podían causarnos dolor, ¿sí? Y también teníamos, ¿quién se recuerda también? La cápsula, que era la causa mucho más, realmente la que tiene mayor con casos de culpabilidad, por así decirlo, del hombro doloroso. Y habíamos dejado otras dos causas para hoy. Justamente la causa producida por un atrapamiento nervioso, que es mucho menos frecuente, el nervio supraescapular, que era el causante. Y también teníamos otras causas que eran los cuerpos extraños, es decir, calcificaciones que también producían un dolor en el hombro. Y ¿cómo vamos a diferenciar estas dos causas? Ya que las otras 6 ya las pudimos ver en nuestro video anterior. Si no los has visto, te invitamos a que los veas en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, vamos a hablar hoy día del atrapamiento del nervio supraescapular, ¿sí? Aunque en este caso, esta causa es menos común, como les comentaba al inicio, sí es muy diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque vamos a ver que una persona que tiene ese tipo de problema también va a sentir mucho dolor en el hombro, va a tener limitación a los movimientos, o sea, no va a poder levantar, ni tampoco va a poder abrir, ¿no? Lo que nosotros conocemos como abducción y rotación externa, pero vamos a encontrar también otro síntoma que es muy notable, que es la disminución de volumen muscular, ¿no? Eso podemos confundirnos cuando de repente hablamos de un hombro doloroso que tiene mucho tiempo, de repente 6 meses, 8 meses, y de hecho que ha habido una causa de una inmovilidad de movimiento y por ello se ha comenzado a disminuir el volumen muscular. Pero también ya nos puede llevar a sospechar que también puede haber un atrapamiento del nervio. ¿Y cómo vamos a diferenciar ese diagnóstico? Podemos sugerirle al paciente que realice una electromiografía para poder visualizar si hay un correcto comunicación de los nervios que inervan la zona que estamos conversando, ¿sí? También algunos médicos también sugieren una ecografía, y en la ecografía también sale si hubiera algunos quistes que han atrapado ciertos nervios, ¿sí? Entonces podemos ver que puede tener eso. Si usted de repente presenta parte de dolor, inmovilidad, de repente dolor mucho más en la noche y ve que sus músculos son menos tamaño que de este lado, es mejor que se haga un chequeo médico y obviamente se tomen las medidas adecuadas. Ahora, también cuando hablamos de lo que es unos cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, hablamos de calcificaciones. Las calcificaciones no son un tema que, digamos, se haya formado recién en un par de meses. Las calcificaciones bien son formaciones de acumulación de exceso de calcio que se han formado de años atrás. No es un proceso inmediato que se haya formado. Entonces, eso quiere decir que esa calcificación que tengamos en el hombro ya ha estado ahí presente, incluso de repente mucho antes de sus síntomas. Ahora hay que saber por qué esa calcificación ahora le está causando molestias. Si puede ser que el tamaño haya aumentado, o puede ser que incluso con nuestros movimientos hayan de repente migrado en ciertas posiciones que ahora sí están interrumpiendo el dolor. Entonces hay que ver por qué esa calcificación ahora sí causa dolor. ¿Cómo podemos nosotros saber si es una calcificación lo que está impidiéndonos el movimiento de repente de levantar el brazo por adelante o de costado, o si nos impide llevar nuestra mano hacia la espalda?
¿Cómo podemos diagnosticar si sabemos que tenemos una calcificación? ¿Cómo saberlo? La única forma de poder saberlo es con una imagen, ya sea radiológica, unos rayos X o con una ecografía. Por eso es muy importante la evaluación. Entonces, ahí hemos podido ver que estos dos casos, aunque son menos frecuentes, son muy importantes exámenes, en este caso, auxiliares, para llegar a este tipo de conclusión. Importante cuando de repente ustedes van directo a terapia, ¿no? Justamente la evaluación. La evaluación es la parte más importante del tratamiento. Saber por qué, cuál es la causa de lo que te origina el dolor, va a ayudarnos a nosotros a darte mejores indicaciones. Entonces, al ver que ya tenemos estas respuestas de estas dos causas, también nos han hecho llegar varias preguntas. ¿No es cierto, Jocelyn, que es mi compañera hoy día de grabación? Y vamos a preguntarle cuáles son las primeras preguntas, una primera pregunta del público que nos ha hecho llegar a nuestro WhatsApp. Así es, licenciada. La primera pregunta que nos hace es: ¿cuáles son los síntomas más comunes del hombro doloroso? Bueno, la mayoría de los síntomas del hombro doloroso, primero va a ser dolor en el hombro, ¿sí? Entonces, este dolor de hombro lo que va a limitarnos es de repente levantar el brazo hacia adelante o levantar el brazo o abrir el brazo, ¿no? Vamos a tener dificultad de llevar nuestra mano a la espalda, ¿no? De repente de colocarnos alguna camisa o algún polo, ¿no? Vamos a tener limitaciones del movimiento. Entonces, por ahí es uno de los primeros síntomas. A veces también vamos a tener dolor más en la noche, a la hora de dormir, sobre todo en el momento en que nosotros nos acostamos. Y sobre todo si dormimos sobre el hombro que nos duele, el día siguiente vamos a tener un mal día. Muchas gracias, licenciada. Otra segunda pregunta también que nos hacen es: bueno, sabemos que a cualquier edad se puede presentar este síndrome, ¿verdad? Del hombro doloroso. Pero, ¿qué debe hacer el paciente? Primero el paciente, si que ya comienza a tener molestia, puede tener, a veces hay actividades que nosotros realizamos diariamente, ¿sí? De repente cargamos las compras del mercado o nuestro trabajo mismo, ¿no? Hacemos actividades de repente extras que han producido un cansancio en el músculo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es algunos estiramientos para ayudar a ayudar a nuestros músculos a que se relajen, ¿sí? Entonces podemos utilizar el estiramiento del supraespinoso, de repente estirar nuestros deltoides, ¿no? Puede ser el deltoides anterior, ¿no? Estiramiento del bíceps también nos va a ayudar bastante. Son algunos estiramientos que podemos combatir el dolor de hombro si fuera por tema muscular. Muy bien, licenciada. Otra tercera pregunta que también nos mandan nuestros queridos pacientes es: ¿cuál es el mejor tratamiento para el hombro doloroso? ¿Las pastillas analgésicas me ayudarán? Muchos de nuestros pacientes, antes de venir incluso a visitar el médico e incluso a terapia, han probado muchos medicamentos, ¿no? Analgésicos, cremas, ungüentos, todo tipo de cosas para no venir a una evaluación médica y una evaluación fisioterapéutica. Puede ayudarnos eso siempre y cuando sea algo leve o algo momentáneo o algo de repente, ¿cómo se podría decir? Liviano, ¿no? Pero si ese dolor se hace más crónico, dura más de una semana incluso, es mejor que usted se haga un chequeo. Puede venir a una evaluación de terapia física y nosotros también, los profesionales de rehabilitación, estamos muy capacitados para poder brindarles una muy buena orientación, ¿no? Y si es que nosotros vemos que esto necesita algo más, les vamos a decir, ¿saben qué? Vaya a visitar a su médico para que necesita una evaluación médica adicional, ¿sí? Pero también vamos a poder hacer nuestra evaluación, vamos a poder saber qué es lo que le causa y le podemos brindar ayudas inmediatas. Recordar que el terapeuta físico es el que maneja o ha estudiado todo el movimiento humano, ¿sí? Nosotros conocemos nuestros músculos, ligamentos, cuánto debe mover, cuánto debe abrir un músculo, y eso nos ayuda bastante a poder a ustedes brindarles la mejor orientación. Excelente, licenciada, nos quedó muy claro. La cuarta pregunta es:
Si me opero, ¿me va a desaparecer el dolor? Todo va a depender de por lo que la hayan operado. Hay algunos que, como tienen la tendinitis causada por una calcificación, de hecho y esta calcificación de repente ha sido muy grande ya, y ni de repente aplicación con unas de choque se ha podido eliminar, han necesitado hacer una operación. Igual, pacientes que tienen de repente una artrosis avanzada han necesitado que se le haga una remodelación de lo que es el acromio, ¿no? Una acromioplastía parecida, ¿no? Entonces, una limpieza de la articulación. Entonces, todo va a depender de por qué ha sido operado, pero sí, después de la operación, sí o sí tienen que recibir rehabilitación física, terapia física. Sí o sí tienen que visitar a este especialista porque él es el que va a ayudar a que la operación se complemente en un 100% de éxito. Muy bien, licenciada. Y nuestra última pregunta que nos hacen nuestros queridos pacientes es: ¿cuántas veces tengo que ir a rehabilitación? Nuevamente, volviendo a la parte importante de la terapia, que es la evaluación. En la evaluación, nosotros vamos a poder decirles a ustedes si por esto vas a necesitar aproximadamente 3 sesiones, por esto vas a necesitar 6 sesiones. Todo va a depender de la evaluación. Hay pacientes que necesitan 1 o 2 sesiones, como hay pacientes que sí necesitan un tratamiento mucho más prolongado. Hay que recordar que nadie es igual a otra persona. Igual sucede con nuestros músculos y con nuestras lesiones. Nadie es igual a otro. Recordemos eso. Y eso cumple en todas nuestras pacientes. Excelente, licenciada. Muchas gracias por todas las respuestas que nos ha podido brindar. Antes de terminar con este live, también quería hacer un diagnóstico diferencial. Es algo adicional para aquellos que nos están viendo. A veces también el hombro doloroso muchas veces viene de un problema de cuello. Por eso que igualmente en nuestra evaluación vamos a poder hacer esa diferenciación. Si es un problema de hombro o si es un problema cervical, justamente producidas por nuestras famosas hernias de núcleo pulposo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una muy buena evaluación, vamos a poder diferenciar si es una protusión o si hay una hernia. Porque muchos de los síntomas producidos por eso también causan un dolor en el brazo. Y a eso también tenemos que diferenciar si es un problema cardíaco. Pero a eso también le agregamos otros síntomas adicionales, ¿sí? Entonces, esperamos que les haya gustado este live. Si tienen alguna pregunta adicional, háganos llegar tanto en nuestras guías que tienen aquí en nuestras redes o pueden escribirnos hasta WhatsApp. Les hacemos recordar nuevamente que tenemos nuestra evaluación disponible ya y también tenemos nuestras citas en nuestra página web fisiomedic-salud.com. Pueden separar sus citas en nuestra página web. Bueno, con todo eso nos despedimos, nos estamos viendo. Hasta luego.